Today we are going to study a new topic called cone trunk, that in Spanish means cono truncado. ¿Sí? El objetivo que tenemos para la clase es definir un tronco de cono e identificar sus fórmulas para resolver ejercicios y problemas contextualizados. Ahora, hay de dos formas, ¿sí? Una de las principales es tronco de cono, como se denomina ya propiamente como se dice, o también se le denomina un cono truncado, ¿sí? Ahora vamos a identificar qué es un tronco de cono. Un tronco de cono es la parte comprendida entre la base y una sección transversal determinado por un plano paralelo a la base. ¿A qué me refiero? Es como que de este cono viene un plano como esto, digamos un cuchillo, ya digamos que este es un cuchillo como tal, y le corta ese cono. Un cono ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Tiene una base circular y siempre termina en un vértice. Aquí mismo digamos que tenemos ese cono y con una navaja, con algo viene y le cortan a ese cono. Obviamente tenemos que hacer un corte paralelo a este. Entonces, lo que tengo que hacer, permítanme solo un segundo. Ay, qué señor. Alguien. Ya. Ahora, como les iba explicando, es como que si yo estuviera trabajando con un cono, le corto con una navaja, pero que el corte sea paralelo, porque también depende de cómo nosotros hacemos los cortes en un cono, porque de acuerdo al corte se clasifican o hay más clasificaciones de esto, ¿sí? Pero cuando el corte es paralelo a su base, quiere decir, como la base es plana, y necesito una cuchilla también que sea plana y que sea justo paralelo. Cuando se corta ese cono, miren lo que se genera aquí. Esta partecita de aquí se le denomina un tronco de cono o un cono truncado. La parte de arriba sigue siendo un cono, si se dan cuenta. Del cono grande se salió un cono pequeño, pero el objeto de estudio de nuestra clase va a ser un tronco de cono, ¿ya? Y obviamente nosotros, si es que quisiéramos saber el porqué de esa formación, es como si observen aquí, es como si yo tuviera un trapecio, en este caso es un trapecio rectángulo, que al rato de yo hacerle girar sobre esto, sobre una de sus bases, o sobre uno de sus lados, en este caso sería la altura del cono del que se formó, este va a formar en sí lo que es un cono truncado. Aquí miren, por ejemplo, si yo le tengo y le pongo el rastro a este, yo voy a tener específicamente cómo se va formando el cono a partir de la rotación de ese eje. Fíjense y observen cómo se va formando este cono. Le voy a dejar hasta ahí. Dicen, Entonces, díganme, ¿qué pasa si ¿qué pasa si es que, señor Sukitana, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, licenciado, se le ha ido el internet. Ya. Ahora, en el caso de que no sé qué hubiera, digamos, ¿qué pasa? Y ustedes formulen la pregunta que iba a decir el señor Sukitana. ¿Qué pasa si es que perdón, es que no? salí. Digo, ¿qué Ya. pasa si en vez de ser un cono rectángulo es un trapecio rectángulo es un Mm, trapecio normal? Dice el Joseph No, que me deje sí, entrar. sí, ya le dejé entrar. En este caso, tengo en consideración de que para que se forme un tronco de cono, tenemos de dos formas, o que se cree a partir de lo que yo ya les mostré, que es obviamente la formación de un triángulo, perdón, de un trapecio rectángulo, o que de un cono le cortemos en la mitad o en alguna de las partes del cono, pero siempre paralelo a la base. Quiero decir, miren, si nosotros vemos en la base, bueno, a la base, desde la base prácticamente, es algo plano. Nosotros tenemos que hacer un corte también paralelo que sea plano a esa base para que nos dé como resultado dos rectángulos. Ahora, ¿qué pasa si es que es un trapecio normal? Si es que es un trapecio normal, no se nos genera un tronco de cono, sino se nos genera un cuerpo o un sólido ya de revolución que le analizamos con otro tipo de fórmulas, analizamos incluso con alguna de las matemáticas avanzadas como el cálculo integral o el diferencial, ¿sí? Pero en este caso necesitamos específicamente de un tronco de un trapecio rectángulo para que se forme un tronco de cono. Fíjense y observen cómo se ha formado. Mientras yo le voy girando a ese sobre uno de los lados, se sigue creando ese tronco de cono como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características o cuáles son los elementos que vamos a tener en consideración? El primer elemento le voy a tomar y le voy a hacer aquí para no trabajar con esto. Ya, el primero es lo que yo voy a denominar un
radio. En este caso sería un radio partiendo desde aquí hasta acá. Este es un radio minúscula. Nosotros le ponemos R minúscula. ¿Por qué? Porque si nosotros al rato de estar girando a este radio, vamos a darnos cuenta que coincide con el centro, pero ese radio que se crea más acá es obviamente el radio mayor. Entonces, en un tronco de cono tenemos un radio menor y un radio mayor. Fíjense, y observen cuando yo le doy la vuelta, este coincide con él, es como que si nosotros tuviéramos más grande a ese radio, ¿ya? Miren, radio pequeño y el radio grande de acá, ¿sí? Miren, y el radio siempre tiene que ser igual para todos. Si yo le empiezo a girar sobre la base, ese radio nunca tiene que cambiar. Igual acá, si yo le giro sobre su radio, ese nunca tiene que cambiar, porque es... Es el pero dicen, dígame. el radio mayor es pero de la base. Claro, el R mayor, miren, este R mayor es de esta base grande, ¿sí? Y este R menor es de esta base pequeña, de la base más pequeña que hay. Sí, por eso es que tiene dos bases. El tronco de cono tiene dos bases, ¿sí? Y por lo tanto tiene dos radios, ¿ya? Ahora, voy a borrar estos trazos que hice para definir que también el tronco de cono tiene una altura. El tronco de cono también tiene una altura, miren. Ay, en los micrófonos. Sí, Dile chicos, eso a la ahora Juliana. apagaran nomás sus micrófonos. Ahora, si es que no me van a hacer preguntas, obviamente. Ahora, miren, tenemos esta parte de aquí. Eso se le denomina la altura, ¿sí? La altura siempre se mide desde el centro hacia el centro. Si yo quisiera dibujar aquí, como está dibujado, le voy a mover un poquito más. Y ahí le voy a dibujar, miren. Aquí está la altura, entonces yo le dibujara aquí el radio, que este es el radio menor, y este es el radio mayor. Este es el radio mayor. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le quisiera dibujar otras formas? No le trabajemos con este de aquí, sino trabajémosle con este mismo. Aquí hagamos de los segmentos y todo. Fíjense, a esto me refiero. Desde el centro hasta el centro se le denomina la altura. Miren, todo esto. ¿Qué más? Este de aquí hasta acá se le denomina radio menor y desde aquí hasta acá se le denomina radio mayor, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, le voy a girar un poquito a ver si es que no no, sí está muy bien, miren, como yo le estoy dibujando, radio menor, radio mayor, altura, ¿sí? Entonces, miren que si yo le sigo rotando un poquito, se nos va a salir algo como esto. Miren esta parte de aquí, que yo por eso no le uní todo a esta parte de ahí. Miren, ¿qué pasa si yo le uno este punto con este punto de aquí? Eso se le denomina la hipotenusa. Eso se le denomina la hipotenusa. Ay, lo siento, se me fue. Entonces, miren, es como que si yo tuviera aquí este lado y le trabajé con una misma forma de aquí. Le voy a generar lo que estaba dibujando y para tener en consideración qué es cada una de estas cosas. Espérenme solo un segundo. Hasta aquí. Y tenemos hasta aquí. Ya. Ahora teníamos los trazos hechos. Voy a volver a hacer porque se me fue mal el punto. Este es el radio menor. Esta es la altura. Esto es el radio mayor. Y de aquí a acá se denomina la hipotenusa, ¿sí? O la generatriz. ¿Se acuerdan que en el cono nosotros veíamos la generatriz? Asimismo nosotros vamos a tener, miren, la generatriz es esa línea que nosotros si vemos desde cualquier ángulo de mi trapecio, de mi tronco de cono, tenemos siempre que es de forma oblicua o inclinada, en la que nosotros podemos identificar a esta como la generatriz. ¿Por qué necesitamos? Porque en las fórmulas que nosotros vayamos a ver es necesario identificar la generatriz. ¿Y cómo averiguamos lo que es la generatriz? Únicamente lo que hacemos es, ¿qué pasa si me dan los radios menores y los radios mayores y la altura? Pues entonces yo lo único que tengo que hacer es un trazo paralelo a la altura, que sería de aquí hasta acá, paralelo a lo que es la altura, y yo ya tengo un teorema de la hipotenusa de Pitágoras, en la que yo puedo sacar este valor de aquí y tengo la altura como tal. Este valor, solo este
este pedacito que estoy señalando aquí, podríamos hacerle como todo el radio mayor menos esta partecita de aquí, que es el radio menor, y ya tengo el cálculo, digamos, el dato que podríamos hacer. Analizo el teorema de la hipotenusa de Pitágoras y ya tengo la generatriz, si es que no me diesen ese dato como tal, ¿sí? A eso yo me refiero con ver a el sólido en todas las dimensiones que pueda para nosotros poder hacer. Miren, si nosotros vemos desde la parte de acá abajo, vemos el rectángulo que es paralelo, esta línea es paralela a esta altura, por lo tanto tiene el mismo valor. Tenemos la hipotenusa de Pitágoras o la generatriz de mi tronco de cono, el radio mayor, el radio menor y todo lo demás, ¿sí? Preguntas hasta aquí, chicos. Ni una. ¿Ninguna? No, ¿Sí está nada. bien claro? Entonces, Dice, puede repetir, o sea, puede repetir todo, pero, o sea, en breves palabras, o sea, no, ya en breves palabras, de ¿qué esta pasa si es gente. que no, Resumir. en breves palabras, los elementos que tenemos en consideración, radio menor, radio mayor, la altura, la generatriz, y que nosotros podemos calcular la generatriz por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ese como dato, como resumen de lo que dije, ¿ya? O sea, dice este trono de cono, dice tronco de cono, Ya. tiene el radio menor, radio mayor, la altura que se mide Y la del radio menor al radio mayor. Sí, exacto, ajá, desde el Ya, centro la del radio generatriz. menor hasta la generatriz lo podemos sacar como con el teorema de la hipotenusa de Pitágoras si es que no nos dieran, ¿ya? Ya. ¿Y qué más tenía? Ya, entonces, sí, eso nomás. Entonces, miren, se formó el tronco de cono con sus elementos principales. Entonces ya sabemos cuáles son los elementos que tenemos en consideración, ¿sí? Sigamos y continuemos con lo que les tengo preparado para el día de hoy, que ya prácticamente son fórmulas. ¿Cuál es el área del cono truncado? Miren que el área tenemos el área lateral y el área total. El área lateral es pi por el radio mayor, miren, el radio mayor que es R mayúscula, el radio menor y por la generatriz, ¿ya? El área total, en cambio, es pi por generatriz, por el radio mayor, más el radio menor, más el R mayor, más el R menor, ¿sí? Al cuadrado, obviamente, porque salen del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y la generatriz lo podemos calcular. Miren, esto es muy importante. Miren cómo calculamos la generatriz. La generatriz podemos calcularle como la altura al cuadrado más R menos R al cuadrado. R mayor menos el R menor al cuadrado. Lo que les había dicho, ¿se acuerdan? Que si nosotros no tuviéramos esto, le hacemos un trazo vertical y le restábamos, claro, el radio mayor y el radio menor. Aquí está especificado en la fórmula como tal. Y también podemos sacar el volumen del cono truncado. El volumen del cono truncado, perdón, es mucho más simplificado. ¿Por qué? Porque es un tercio de pi h multiplicado por el radio mayor al cuadrado, más el radio mayor por el radio menor y más el radio menor al cuadrado, ¿sí? Tenemos estas fórmulas muy alargadas a comparación de las que ya habíamos visto antes porque se desprenden dos figuras. De una figura se desprendió otra que al fin y al cabo nos están dando más datos como tales, ¿ya? Y por lo general siempre tenemos los examples para nosotros poder realizar. ¿Qué cosa quiere que le repita, señorita? La fórmula, la última fórmula. Ah, ya, esta de aquí. Sí. Tómale captura. Esto es la fórmula como tal, solo tenemos que ir reemplazando. Miren, un tercio no tenemos que reemplazar nada. Pi tienen que ponerle en la calculadora. La altura es lo que nos están dando en el dato, en el ejercicio, si es que nos dieran, ¿ya? Tenemos h, que es la altura del tronco de cono o del cono truncado, y a eso te multiplicamos. Les voy a decir esto. R es el radio mayor al cuadrado, más R, que es el radio mayor, por el radio menor, y más el radio menor elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en consideración con el volumen. Ya vamos a ir haciendo ejercicios para que quede muy fundamentado esto y poder realizarlo, ¿sí? Y para esto yo sí les preparé unos ejercicios. Vamos desde el principio. Nos dicen, calcular el área lateral, total y volumen de la siguiente figura. Entonces yo le voy a hacer una captura de pantalla a lo que es el área, las áreas laterales y todo lo demás. Aquí voy a borrar esto. Voy a borrarlo para que pueda hacer esa captura como tal. Entonces le voy a poner aquí.
Ya. Ya, tenemos estas fórmulas del área. Miren, tenemos estas fórmulas del área. Y aquí vamos a ir sacando todos los datos que podamos. Sí, me van a ir ayudando ustedes, me van a ir ayudando a hacer los cálculos en calculadoras y todo, ¿sí? Vamos a identificar qué datos tenemos. Aquí voy a poner datos, ¿ya? Y por lo tanto vamos a comenzar haciendo lo que nos están diciendo en el ejercicio. ¿Qué tenemos? Veamos, desde arriba hacia abajo. ¿Qué es estos 2 centímetros? Estos 2 centímetros es El radio menor. o sea, exacto, radio menor, 2 centímetros, ¿ya? ¿Qué más viene? Miren, tengo 10 centímetros. La ¿Qué son altura. estos 10 centímetros? Altura. La altura. Es la altura porque siempre se mide verticalmente. No se olvidarán, la altura siempre vertical. 10 centímetros. Tenemos esta generatriz que no nos dan ningún dato y ¿qué es el valor de 6 centímetros? El radio mayor. Radio mayor. Perfecto, El es el radio. radio mayor, ajá. Y ojo, aquí tienen que tener todas las mismas medidas, por eso es que yo les puse mal algunos en los deberes que me mandaron. ¿Por qué? Porque no me reemplazan lo que tendrían que reemplazar. Sí, aquí hay centímetros, centímetros, centímetros. En uno de los ejercicios estaba centímetros y metros y ustedes no se percataron de eso. ¿Ya? Ahora, vamos a ir haciendo, ¿qué es lo que nos dice primero? Área lateral. ¿Cuál es la fórmula del área lateral? Es esta. Entonces pongo área lateral, voy haciendo paso por paso como nos están diciendo. Es igual a pi por el radio mayor, voy a copiarle de nuevo, Sí. más el radio menor por la generatriz. Ahora lo que les pregunto, ¿qué es el área? Tengo los datos, voy a ir viendo. Voy a ir poniéndole con el rojo. Pi es un dato que siempre nos dan en la calculadora. Tienen que ponerle pi, no 3,14. Por eso es que les dan ya el chance para ponerle directamente el símbolo. ¿Tengo radio mayor según el dato? Sí. ¿Tengo radio menor según los datos? También. Sí. ¿Qué es lo que yo no tengo? Lo que yo no tengo es la generatriz. Pero miren que aquí nos dan ya directamente la fórmula de la generatriz. Entonces apliquemos, ¿ya? Apliquemos esa fórmula. Generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de h, que en este caso tenemos h como 10, elevado al cuadrado, más, en este caso es r menos r, o sea, r mayúscula que es 6, menos r minúscula que es 2, y eso le elevamos al cuadrado. Perfecto. Ayúdenme haciendo estos cálculos para ver cuánto me sale de la generatriz. Yo también voy a hacer por si acaso. 26. ¿Mande? 26. Tiene que elevarle al cuadrado. Ya. 10,77 me salió. ¿Cuánto? 10,77. Entonces la altura lateral sería de 270.68. ¿Cómo la altura lateral? AL, lo que es La generatriz. Bueno, área Esta lateral. genera. No, el área lateral. Todavía no le llego al área lateral. Usted ya ha sacado. Entonces, la generatriz me salió 10,77. Entonces, ahora sí le voy a reemplazar en lo que es el valor de el área como tal. Entonces, le voy a hacer acá. Licen dice Le voy a el mover. David Dígame. que le una. El David dice que le una. Ya esa es la última vez que les voy a añadir a las personas porque ustedes saben que ya no puedo estar poniéndoles y aceptándoles todo el tiempo. Ya, entonces, miren, tenemos esta parte de aquí. Entonces, ahora sí ya voy a sacar el área lateral como tal. Entonces, el área lateral, voy a reemplazar los datos. Área lateral, área, ustedes saben que es como que si yo quisiera pintar esta parte de aquí, ¿sí? Es lo plano. Pi por R, que es 6, más el R menor, que es 2, multiplicado por la generatriz, que es 10,77. Denme eso, por favor. No me dejen en un valor de pi. Entonces, el área lateral. Sí, por favor. 270.68, porque el siguiente es 69. Ya, entonces, todos saquen, por favor, esos valores. Dicen, en sí sale 270.67, pero el siguiente Sí. decimal es 9. Entonces, 277, perdón, 278,68 sería. 170.
Ajá, 270,68. Ajá, centímetros cuadrados. 78 porque le eleva, ¿verdad? Exacto, 68 porque le elevo a lo inmediato superior. Y ya está. Miren que únicamente ni siquiera hice ningún análisis ni nada. Lo único que hice es el reemplazo de las fórmulas. Ahora nos dicen el área total. Sí, El como ir área haciendo total. directo. ¿Mande? ¿No hay el marcador? Sí, como ir haciendo Claro que directo. sí. Sí. Ahora vamos a sacar el área total. Voy a poner área, dígame. No te El área total es igual a pi por la generatriz, que en este caso sería, por la generatriz que sería 10,77 multiplicado por el radio mayor más el radio menor, que es 2, más el radio mayor elevado al cuadrado y más el radio menor elevado al cuadrado. Es únicamente siempre el reemplazo de datos como tal de las fórmulas, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ayúdenme calculando cuánto me sale el área total. Sería pi. Sí, por 6,35. Ajá. 310,68. No me salió eso a mí. Me salió 396,34. Corroboren a ver cuál está bien. 396,34 centímetros cuadrados. Verán, tienen que ponerle, les voy a indicar cómo deberían hacer ustedes. O sea, ponen pi, abren paréntesis y le abrimos un paréntesis. 10,77 por 6 más 2 es 8, obviamente. Cierro paréntesis, más 6 al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, y le cierro paréntesis. 396,37. Sí, Lisa, sale 396,35. Ya, Sí, me falta un ya, Listen, ya, muy bien. sale 396,90. Ya, aquí tienen que tener mucho cuidado, niños, con el uso de la calculadora, ¿sí? Porque aunque incluso sea solo datos y reemplazos, tenemos que ser súper conscientes de la calculadora, ¿ya? Hacer el uso como tal. Entonces, el volumen aquí era igual, les voy igualmente a hacer la captura de pantalla del volumen y les voy, aquí está. El volumen del cono truncado sería este. Le voy a explicar acá mismo y ¿dónde está? Aquí está. Entonces, el volumen es 1/3 de pi, de como nos sigue la fórmula. Ya tenemos todos los datos, entonces únicamente le reemplazamos ya, le hacemos el reemplazo. Le voy a hacer con el color negro o rojo, ya. Entonces, el volumen sería igual a 1/3 de pi por la altura. ¿Cuánto es la altura? 10 centímetros. Cierro paréntesis, abro paréntesis. Radio mayor, 6 al cuadrado, más el radio menor, perdón, más el radio mayor 6 por el radio menor 2, más el radio menor elevado al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado. Eso le digitamos en la calculadora. Sí, yo les voy a indicar también cómo yo le digitaría. Yo le digitaría en la calculadora así. Abro paréntesis, le pongo pi dividido para 3. ¿Por qué? Porque 1 por pi es 1 pi, o solo pi en realidad, ¿ya? Pi dividido para 3, abro paréntesis, le multiplico por 10, cierro paréntesis, abro paréntesis. 6 al cuadrado más 6 por 2, 12, eso ya puedo hacer rápido el cálculo. Y más 2 elevado al cuadrado. Me sale 544,54. 544,54 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y ya tengo el valor de lo que es el volumen como tal. El volumen me salió 544,54 centímetros cúbicos. Y así yo ya le hago todo lo que es el desarrollo de esta misma, ¿sí? Preguntas, chicos. No, Lisa. Sin comentarios. Sí, está bien. Lisa. Ya, perfecto. Vamos con otra Tengo que una es similar. Dígame. Dice,
Básicamente, ¿Puede volver a toda- repetir de cómo se digita la calculadora? Ya verá, en la calculadora se le digitará, pongo pi, le divido para 3 y le cierro paréntesis. Abro paréntesis, 10, cierro paréntesis. Abro paréntesis, 6 al cuadrado más 6 por 2. Si es que hubieran números grandes y no puedan hacer entre, así en la cabeza mismo, pusiéramos, abro paréntesis, 6 por 2, cierro paréntesis, más 2 al cuadrado. Cierro paréntesis y me sale 544,54 o el valor que estén digitando, ¿ya? Ay, ya les ingreses. Miren que acá tengo otro ejercicio que nos dice calcular el área lateral total y el volumen de la siguiente figura. Y tenemos esto. En primer lugar, les voy a volver a copiar esta partecita de aquí. Les voy a... ¿cómo está? Para tener en consideración, control C. Ojalá pueda copiar, o si no ya no. Tenemos que estar volviendo y viendo. Control V. Sí, sí podemos. Entonces, miren, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito el área lateral. El área lateral le viene dado por esta fórmula, entonces pongo área lateral, va a ser, aquí ya le voy a ir reemplazando los datos, ¿sí? Tenemos como fórmula pi por R más R por la generatriz. Ahora, veamos que en este caso es algo muy interesante este ejercicio en realidad. ¿Por qué? Vamos a ver qué datos tenemos y qué datos no tenemos. El área lateral va a ser igual a pi por radio mayor. ¿Cuánto vale el radio mayor? ¿Vale? 12 centímetros. 12. Más el radio menor. ¿Cuánto vale el radio menor? 10 centímetros. 10. Exacto. Y a esto le multiplicamos por la generatriz. ¿Tenemos o no tenemos generatriz? Sí. Sí, Sí, miren, aquí nos están dando, que es de 15 centímetros. Exacto. Miren que en este caso ya nos han dado generatriz, chévere. Pero algún dato no nos hayan dado. Entonces, falta el la área curva. lateral, exacto. Ponemos pi, abro paréntesis, 10, 2 más 10, cierro paréntesis, abro paréntesis, 15, cierro paréntesis. 1036,73. 1036,73 centímetros cuadrados. Y ya tengo el valor de la área lateral, del área lateral como tal, ¿sí? Entonces, únicamente hicimos el reemplazo de los datos en la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que más necesito yo? Voy acá, voy a hacer con el color azul. Necesito el área total, lo que nos están diciendo. Y el área total lo podemos trabajar con esta fórmula de aquí. Vamos a ver si tengo todos los datos. Claro que sí, entonces únicamente le voy a ir sustituyendo, ¿sí? Entonces voy a poner área total va a ser igual a pi, a corchetes, generatriz que me da 15. Solo estoy reemplazando los datos, ¿ya, chicos? R mayúscula, que en este caso es 12, más R minúscula, que en este caso es 10, cierro paréntesis, más R mayúscula, que es 12 elevado al cuadrado, más 10, que sería el R minúscula, elevado al cuadrado también. Entonces, el área total, nosotros lo vamos a tomar en consideración como... Voy a hacer eso en la calculadora, le pongo pi, abro paréntesis, le pongo 15, abro paréntesis, 12 más 10, cierro paréntesis, más 12 al cuadrado, más 10 al cuadrado, cierro paréntesis. 1083,27. Corroboren, por favor. 1083,27. Si es que a alguien no les está saliendo el resultado, díganme para ver si es que yo estoy mal o podemos darle a digitar. 63, perdón, sería 1083,27 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados es el área. Y ya tengo el área total. Ya saqué el área lateral, 1036. El área total, 1083, hablando así en términos de números enteros. Ahora,
¿Qué es lo que nos falta tomar en consideración para poder hacer el ejercicio completo? Nos dice el volumen. Y el volumen es igual a, aquí era igual el volumen, ¿se acuerdan? Era a 1/3 de pi. A 1/3 de pi multiplicado por la altura. Y a eso le multiplico el área, perdón, el R mayor al cuadrado más R. Listen, Dígame. no sale, espérese tantito. No sale en el área total 1803,27. A ver, ay, sí, perdón. 1800, sí, gracias. Ajá. Ya ahí me confundí. 1800. Gracias, Sasha. 1803. Si ven que no están haciendo ustedes 1800. Dice, yo no tengo que digitar. Dicen, yo tampoco estoy a tener la clase y no sé dónde dejé mi calculadora. Ya. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué es lo que yo no tengo en esta fórmula? Lo que yo no tengo en esta fórmula es la altura. La altura. Entonces la altura tenemos que despejarle de aquí. Y yo ya Dice, les bueno, voy a pero- dar, dígame. Lo que está al lado de H es pi. Sí, este es pi. Ah, ya. Ujú. Gracias. Pi. Ahora, ¿qué es lo que yo no tengo? La altura. La altura. Entonces, la altura viene dado por esto, verán, raíz cuadrada de la generatriz elevado al cuadrado menos R menos R elevado al cuadrado, ¿ya? Esa es la fórmula de la altura. Solo despejando. Y de aquí vamos a reemplazar datos que tengamos, ¿sí? Generatriz, 15. Generatriz al cuadrado, listen. Exacto, 15 elevado al cuadrado. Y dicen, si no nos dan altura ni generatriz. Dale 225. Y nos 200 pi. tienen que dar una de las dos, porque en una fórmula solo puede haber una incógnita. Si hay dos, algo está mal, o el ejercicio únicamente le pone no hay solución, porque necesitamos de esos datos, ¿ya? Y en este caso, R mayor es 12, por ahí ya me dieron, ¿cuánto me dijeron? La altura, 225 la generatriz al cuadrado. hágale todo. Bueno, no puede. Ay, dicen, pero es que no tengo Menos al paréntesis cuadrado, aquí. menos 12 menos 10. Aquí en la calculadora, para los que tengan esta especie de calculadora del Casio, y esa es una de las más viejitas, digamos así. Siempre tenemos que poner raíz cuadrada, abro paréntesis, ¿ya? 15 al cuadrado, menos, abro paréntesis, 12 menos 10, cierro paréntesis, eso le elevo al cuadrado y cierro ¿Cómo paréntesis. está con la generatriz? 113. La generatriz es esta, mire, señorita Parra. Ah, Aquí ya. ya nos están dando. Aquí ya nos calculamos la generatriz. Ah, ya. 14,85 me salió. Perdón, 14,87. Casi latino. Sí, listo. Ya, 14,87 centímetros. No me salió Y por ahora ningún sí, ya lado. teniendo el valor de la altura, entonces le reemplazamos en la fórmula. Sería 1/3 de pi por 14,87. Y a eso le multiplicamos por R mayúscula, que es 2 al cuadrado, más 12, Listen, a mí me Por- salió 2, 11. 11. Ajá. ¿Sí le Dicen, digité bien en la calculadora? Sí, listen. Ujú, es más 12. Déjeme ver. Al cuadrado. Alguien más que corrobore. A mí me salió 14,86. Espera, listen. ¿Sí le Yo salió a no tengo ustedes los también? paréntesis. Sí, Bueno. listo. Sale 14,86. Ya, entonces, algo tal vez está mal en la digitación, en la calculadora. Entonces, ¿cómo hago aquí? Abro paréntesis, le pongo pi dividido para 3, cierro paréntesis, abro paréntesis, 14,87, cierro paréntesis, abro paréntesis, 12 al cuadrado
cuadrado más, abro paréntesis, 12 por 10, cierro paréntesis, más 10 al cuadrado, cierro paréntesis. 5.668, 5.000. Si ven que en la calculadora incluso es de mucho trabajo con paréntesis y todo, porque si no, no podemos hacer algo directo. Eso sí, Lisa. 668,14. Ni en la calculadora se nos hace sencillo a veces. Ahí está, sí. Centímetros cúbicos. Y ya está. Y acabamos. Entonces, así es como nosotros vamos a calcular esta parte. ¿Sí? Calculamos este ejercicio y todo. Preguntas hasta aquí, chicos. Tengo solo 2 ejercicios más y nada más. No, O sea, le dicen básicamente todo el procedimiento de sustitución de valores. Sí, es sustitución de valores y de despejar o calcular un valor adicional que no nos dan Que no- aquí para que no- poder tener. Exacto. Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, Ok. ¿cuánto Sí. plástico se necesitará para hacer la siguiente lámpara? Miren que nosotros hemos visto este tipo de lámparas, incluso hay algunos que tienen este tipo de lámparas en sus casas. Y estas Confirmo. lámparas, como nosotros nos damos cuenta, tiene la forma de un tronco de cono o de un cono truncado. Miren, aquí tiene todo. Ahora nos dice cuánto plástico se necesitará. En el caso de lo que nos están diciendo, cuánto plástico necesitarán, sabemos que al rato de estar haciendo o la lámpara como tal, cuando tenemos de esta forma, nunca nos dan ni la base de arriba ni la base de abajo, porque si nos dieran la base de arriba, entonces el foco le quemara esa base. Por eso es que casi nunca, ustedes se han dado cuenta que casi nunca hay esta de aquí. O si nos dan, entonces esta es muy alta. Ya, supongamos que en este caso no nos estén dando ni nos dejan esa parte hueca tanto arriba como abajo, ¿ya? Entonces, cuando nos dice cuánto plástico se necesitará, quiere decir que yo ya tengo el molde y le tengo que forrar toda la parte lateral, todo esto, miren, chicos. Yo ya tengo el molde, digamos que este es de mi lámpara, y lo que yo tengo que tener en consideración es que le van a forrar esto, todo esto, miren. Todo eso se necesita, digamos que le están forrando de rosado. Todo esto necesitan para hacer la lámpara. Entonces, lo que yo les mostré, ¿qué tipo de área es el área lateral? Lateral. Exacto, es el área lateral. Es todo lo que nosotros tenemos en consideración cuando estamos haciendo esto, ¿sí? Miren, eso es el área lateral, la forma en la que tiene la lámpara. Entonces, eso tenemos que sacar, área lateral. Este es como dato que no tengo. Espérenme, entonces el área lateral es lo que no tengo. Ahora, ¿qué sí tengo? Vamos a ver, ¿qué es este dato de aquí? Es El radio menor. el radio menor, ¿no es cierto? Radio- R minúscula, 15 centímetros. Multiplicado, bueno, perdón, ¿qué es este dato de 30 centímetros? La base, no. El radio mayor. Radio Siempre mayor. cuando ustedes vean datos en las bases son radios, ¿ya? Radio menor, 30. Y Sí, obviamente sí, me tienen que confundo. ver hacia dónde se va cada uno de estos, porque pueda que les den así, les den todo esto, digamos que les estuvieran dando esto. Entonces ahí están hablando del diámetro, ¿ya? Pero en este caso solo nos dieron desde el centro hacia acá, entonces están hablando del radio como tal. Ahora, ¿qué es este dato de aquí? El La 20. altura. Exacto, la altura va a ser igual, perdón, a 20 centímetros. Entonces, voy a ver cuál ha sido el área de el área lateral de un cono de truncado o un tronco de cono. Mire, lateral es, voy a copiarle a ver si puedo, voy a tomar estos, control C, me voy hasta acá. ¿Sí ven los programas abajo para darles bonitas clases? Ya, aquí. Qué considerado, Liz. Entonces, Igual tenemos esta parte de aquí. Área lateral es esto. Entonces, únicamente tenemos que sacar el área lateral, que es igual a... El área lateral es igual a pi por el radio mayor más el radio menor por la generatriz. ¿Qué es lo que no tenemos, chicos?
La Pero no generatriz. tenemos generatriz. Entonces tenemos que calcular la generatriz. Y la generatriz ya vemos aquí, incluso aquí está, miren en la fórmula. La generatriz es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado, que sería 20, elevado al cuadrado, Que sería más 400. R, que en este caso sería 30, menos 15, es el radio menor, elevado al cuadrado. Saquen por favor eso en sus calculadores. Sería raíz cuadrada de, abro paréntesis, 20 De al 20, cuadrado, más, 20 abro paréntesis, 30 menos 15, cierro paréntesis, abro, perdón, el elevo al cuadrado y cierro paréntesis. 25. Corroboren, por favor. 25 Sí. centímetros. ¿Ya? Perfecto. Entonces sería 25 centímetros la generatriz. Sí, listo. Ajá. Ahora le voy a calcular y le voy a poner todo esto. Entonces sería el área lateral va a ser igual a pi por R, que sería, ¿cuánto sería R? Mayúscula 30, 30. más, en este caso sería 15, 15. multiplicado por la generatriz, que sería 20 25. y 5. Estamos en la calculadora. Oye. Se entiende de todo en ese programa. Mande. Así veo. Ay, se me cerró la pantalla. Qué menso. Espérense a ver si es que puedo de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, se llama OpenBoard. Se dicen ya Dice, Aquí está. preparadísimo con todo el programa. Ya, hasta en inglés ahorita ya. Dígame, señorita Yuriana. el deber que nos mandó para mañana tiene que ser así. Sí, ajá, tengo que hacer así, algo, something like that. What? ¿Cuánto le salió? De Ay, bueno, ni aquí no ha tenido pi. Ya. 334,29. Ya. Generatriz, que sería 30 más 15. Cierro paréntesis, le multiplico por la generatriz, que es 25, perdón. Sería igual a 1125, pero ese 1125 tengo que multiplicarle por pi, que me sale 3534. ¿Eso les salió a ustedes? Sí, 29. Ya, exacto. Entonces el área lateral es igual a 3534,29.